Damos inicio al debate en Razón de Estado de esta noche. Vamos a hablar sobre la coyuntura electoral y específicamente sobre los escenarios que podría enfrentar Guatemala en los próximos 4 años. Para ello contamos con la presencia de Carlos Arrazola, periodista, Carlos Menocal, exministro de Gobernación, y Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Carlos Menocal, empezamos contigo. ¿Cuáles son las características principales que verías de un eventual gobierno de la UNE? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es lo que ves? Evidentemente, lo que hay que pensar es que el gobierno de la UNE no solo es Sandra Torres. Hay una experiencia de la UNE que trae un equipo que ha hecho gobierno durante 2008 y 2012 y que hay por lo menos 4 exfuncionarios de alto nivel y con capacidad gerencial, entre ellos el propio candidato a la vicepresidencia, Carlos Raúl, pues cuya carrera ha sido la Cancillería, ha sido una carrera pues exitosa y muy bien calificada en la parte técnica y política. Habría que pensar muy bien el hecho de analizar que una eventual presidencia de Sandra Torres podría llegar a privilegiar o a preferenciar los programas sociales sin mayor respaldo financiero como ocurrió durante muchos proyectos entre el año 2008 y 2012. De hecho, puso eso podría ser un riesgo gobierno presupuestario y financiero, pero me parece que si hay un Congreso que haga equilibrio, y hay un Congreso que fiscalice y genere transparencia, estos programas podrían ser, que en este momento son necesarios. Pero el Congreso sería dominado por la UNE, Carlos. En buena medida, ahorita pero no tiene la mayoría. 52 diputados y lo que hemos visto en el pasado es que salen a comprar diputados. En el Congreso hay una ventaja, que tenés una mayoría de la UNE, que son 52, pero no es una mayoría calificada ni mayoría mínima, pero sí tenés otras bancadas que a la luz de lo que ha ocurrido, unas bancadas nuevas, con rostros nuevos y con pues gente y generación joven que puede hacer una buena fiscalización. Uno de ellos podría ser menos, Semilla, por ejemplo. Pero son pequeñas. Hay que recordar la experiencia de Ninette Montenegro, por ejemplo. Ninette Montenegro hace 15 años era una golondrina aislada y hizo un buen trabajo de fiscalización. Pero no pudo contener con todos los niveles de corrupción que se dieron en los gobiernos. A pesar de eso, tuvo muy buenas denuncias. Me parece que es una diputada de mucho reconocimiento y creo que ahora habrá, por lo menos yo veo unas 10, 12 personas bajo esos perfiles. Carlos, ¿no ves que la UNE fue parte de un proyecto, digamos, al igual que el PP, de líder en su momento, que privilegiaron la corrupción y que, claro, de los 3 grandes partidos, que era el PP, la UNE y líder, solo la UNE queda? ¿No ves características que se pudieran repetir que se dieron en el pasado? Yo lo que veo en el caso de la UNE, y hay que reconocer que en el gobierno del presidente Álvaro Colom ocurrieron hechos de corrupción, eso es innegable. Fueron hechos todo el gabinete de hecho está procesado de corrupción con un acuerdo gubernativo que es política pública que es cuestionable para la propia CICIG y habrá un debate para discutirlo, pero de momento estos funcionarios hicieron un acuerdo gubernativo que generó un proyecto que fue mal ejecutado por los empresarios, no por los ministros. Ninguno de ellos se les ha endilgado y se les ha hallado y se les ha encontrado dinero o recursos, ni siquiera al propio presidente Colom. Y regreso al gobierno de la UNE. Hay elementos razonables para que la ciudadanía dude y considere el hecho de que en la UNE hubo acciones de corrupción, es un hecho. En el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, yo fui el 5º ministro de Gobernación, justamente por 4 casos de corrupción de los anteriores. El Ministerio de la Defensa fue otro caso. El Ministerio de Comunicaciones también fue otro caso, pero hay hechos importantes. La UNE y el gobierno, y el propio presidente Colom sí trabajó con la Comisión Internacional contra la Impunidad y de hecho funcionarios en el ejercicio de su cargo público fueron procesados y fueron privados de libertad. Ahí está el señor Gándara, el señor Velázquez, ambos fueron ministros de Gobernación. El propio caso de la cárcel de Fray Janes II, en donde el responsable también fue procesado. Por supuesto que hay otros casos que no se lograron ventilar y que creo que son importantes que se deben de ventilar entre la gestión UNE y los otros, en el caso Patriota, es que en el caso Patriota la corrupción sí venía al más alto nivel político, dirigido por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Bueno, el presidente Colom está procesado y falta que los tribunales vayan a denunciar eso. Es una cuestión que hay que investigar en los tribunales. Pasemos al caso, por ejemplo, de la demanda que hace Sandra Torres contra el periódico. La pregunta es, dado ese caso, ¿se podría esperar que la UNE y Sandra Torres en particular quieran cerrar medios de comunicación y que la libertad de expresión se vaya a ver amenazada en un eventual gobierno de la UNE? Yo no creo que llegue a un extremo de esa naturaleza, toda vez de que cuando ella esté ejerciendo gobierno, si es que ella fuese la
la elegida, se atreviera a una cuestión de esa naturaleza, toda vez de que su situación va a cambiar totalmente, ¿no? Entonces ella como... Arzú en su momento lo hizo, ¿verdad, Carlos? Sí, pero digamos de que también están esas lecciones aprendidas. Digamos de que ahora mismo vemos a una Sandra Torres candidata, que si ella gana las elecciones en su posición de presidenta, seguramente su actitud va a ser... Debería de ser otra. Cerrar medios de comunicación o promover el cierre de medios de comunicación sería muy peligroso para un sistema democrático tan endeble como el que ella va a recibir. Pero que le convendría muy bien porque parece que no le gusta la crítica, dado los antecedentes que quiso acallar básicamente al periódico. Totalmente, pero lo que pasa es que ahora no es tan sencillo, digamos, no es tan sencillo acallar a un medio de comunicación, ni siquiera en Venezuela lo han logrado, digamos, en Venezuela... Bueno, en Venezuela han cerrado medios de comunicación, periódicos, y muchos de ellos están en el exilio. Pero hay otra cantidad importante de medios de comunicación online que están transmitiendo, que están informando. Que no tienen la misma fuerza que una televisión abierta, por supuesto, o que una radio. Pero si aquí también todos los gobiernos de la historia democrática de este país del 86 para acá han tenido el apoyo y el control de Ángel González y la televisión abierta, y que han dirigido, digamos, la comunicación política de este país. Y los que se han atrevido a ser críticos los han intentado cerrar. Exactamente, totalmente. Y digamos, y yo creo que Sandra Torres llega con esa bendición, entre comillas, digamos, de los canales de televisión. Digamos, no conozco desde adentro las intenciones de la UNE con respecto, pero creo, digamos, habría que confiar en la madurez de la gente que está alrededor de Sandra Torres, del mismo Carlos Raúl Morales, que digamos es una persona a la que con prestigio y que muy difícilmente pueda prestarse a un juego de esta naturaleza, aunque tampoco podemos descartar. Rafael Espada, por ejemplo, podría contar otras anécdotas que su prestigio lo puso en juego, y miren cómo terminó. Edgar, la UNE, repito, va a tener 52 diputados, se ve que controlan la Contraloría General de Cuentas, si llegan al Ejecutivo, obviamente van a controlar al Ejecutivo, se ve influencia en la Corte Suprema de Justicia, podrían tener influencia en la Corte de Constitucionalidad, el mismo Tribunal Supremo Electoral. Esa no es una concentración de poder bastante fuerte y que podría eventualmente utilizarlo en contra de críticos precisamente. Yo creo que hay varias cosas, es decir, a ver, analizando los comentarios antes dichos, yo veo con malos ojos varias actitudes de ellas. La actitud del periódico fue profundamente complicada. Además, se manejó de una forma mentirosa en los medios, ¿no? Porque ella anunció que retiraba la denuncia cuando todos sabemos perfectamente que una denuncia por violencia intrafamiliar no se puede retirar. O sea, que sigue en los tribunales, esta gente del periódico sigue procesada. Hay un segundo elemento importante y es su antejuicio en la Corte Suprema de Justicia. Perdón, yo soy abogado y puedo hablar en términos procesales y formales, pero en términos reales, la Corte Suprema la protegió. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Hay algún contacto, hay un control en la Corte Suprema? Pareciera ser que sí. No hay ninguna razón para que la Corte no hubiese por lo menos tramitado el antejuicio. No digo ya quitárselo o no, por lo menos tramitarlo. Entonces uno sí ve algunos elementos que invitan a pensar que ese control ha empezado. En ese sentido yo digo que el Congreso, basándonos en la experiencia de su personalidad, podría ser un Congreso a favor de ella. 52 diputados es cierto, no es una mayoría ni siquiera absoluta, son 81 votos los que van a hacer falta a partir del año entrante por el cambio, porque ahora hay más diputados, ¿no? Pero estamos hablando de 29 votos que la UNE puede conseguir fácilmente con UCN y otros partidos cuestionables. Es decir, yo sí veo un escenario en el cual puede haber una alianza muy perversa entre la UNE y otras bancadas cuestionables, y que Semilla y digamos WINAC y las bancadas minoritarias que pueden hacer oposición quedarían descompensadas ante una fórmula como esa. Es decir, creo que sí hay elementos suficientes para pensar que podría haber un control absoluto. Habría que ver, nada más cierro con esto, precisamente lo que pasa este mes, en estos meses próximos, ¿no? Elegimos cortes, no sé cuáles van a ser en este momento las fuerzas que van a empujar esas cortes, pero si se inclina la balanza hacia ellos, pues sí, habría un control en 3 poderes del Estado. Ahora yo sí quisiera ampliar un poco el panorama con lo que decías. Hay que recordarse que la siguiente corte la eligen los actuales diputados. Y los actuales diputados, si vos sumás, hacen 105 votos que hacen un pacto de corruptos, sí, ¿verdad? Y la UNE también tiene elementos que son corruptos. No vamos a tapar solo con un dedo. Que entonces, en su momento, hay que decirlo, fue parte de esa bancada que aprobó esas leyes que la gente tuvo que salir a protestar. Ahí la gente olvida muchas veces. La mitad de la bancada es altamente cuestionable y son caciquismos. Lo que sí es importante analizar es que el siguiente año
estas alianzas pueden seguir. Y no solo es la UNE, sino es un sistema político perverso y corrupto que se va a amparar en las Cortes y en el sistema político, jurídico, económico que los va a blindar y los va a proteger. Y en esa línea, Carlos... La UNE en ese sentido, digamos, es un factor importante, pero no es el único. Y en esa línea, Carlos, digamos, vimos el caso del proceso de antejuicio que se hizo en contra de Jimmy Morales. Y para protegerse, no se tentó el alma para despedir ministros, despedir gente profesional que estaba haciendo un buen trabajo. Estamos viendo el caso, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, este subcontralor que fue despedido básicamente. Es decir, cuando se enfrentan a la justicia, los políticos lo que hacen es destruir la poca institucionalidad que se tiene. Sandra Torres entraría a gobernar con un proceso de antejuicio porque no puede explicar el origen de casi 20 millones de quetzales. Dado lo que tenemos con Jimmy Morales, no tendríamos un escenario aún peor de parte de Sandra Torres porque se querrá proteger, como lo ha hecho Jimmy Morales, destruyendo esto. Carlos. Es que es precisamente lo que Edgar estaba planteando ahora. El principal peligro del triunfo electoral de la UNE es que van a tener el control legal del Estado, porque van a tener el Poder Ejecutivo, una mayoría, si no calificada, pero sí muy importante, de mucho peso en el Congreso, y el control de las Cortes, el control de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, que digamos que es ahí donde realmente se ejerce la justicia en este país, para bien o para mal. Entonces, el peligro aquí va a ser... ¿Cuál va a ser la posición, digamos, que la UNE como partido va a asumir con respecto a la lucha contra la impunidad? Hoy está cambiando, digamos, la campaña de la UNE gira alrededor de 3 ejes. El tema de los programas sociales, el tema del empleo y el tema de la lucha contra la corrupción. Pero en concreto, ella no ha dicho qué es exactamente lo que está ofreciendo en lucha contra la corrupción. Porque si a eso vamos, lo primero que hay que hacer es llevar ese proceso suyo ante los tribunales, que haya una investigación, y si ella es inocente, pues que salga librada. La principal líder de ese partido... O no, es que ese es el problema. Hay una contradicción en su discurso y en su práctica. Ese y más los casos. Están saliendo una cantidad de casos que CICIG todavía tiene, que está terminando de investigar y que están saliendo. El del Ministerio de Salud, por ejemplo, son casi 100 personas y entre ellos como 10 diputados o exdiputados implicados. Esto implica entonces que el poder político ahí va a ejercer muchísima presión. Se nos terminó el tiempo. Fue sumamente corto, pero muchísimas gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con el análisis de esta semana.